Lupe. No te escuché, manita. Ahorita hablaste de la paz y de la voluntad, porque lo vimos en la noche, pero no tenía muy buena señal. Sí, manita. Bueno, sí, hablamos el conjunto de la regla áurea con el de las bienaventuranzas. Si leíamos todo el bloque completo y lo entendíamos, básicamente el Señor Jesucristo lo que pretende enseñarnos o nos enseña es el hecho de buscar estar siempre en un balance. Es ese balance y esa serenidad que, bueno, solamente lo tenemos cuando eres consciente de lo que eres y de la situación en la que estás. Por eso, si observamos, cuando dice de los bienaventurados son los pobres, muchos dicen, bueno, es bueno ser pobre, o por qué dice Jesucristo que es bueno ser pobre, y por qué más adelante le dice a los ricos que pues ellos tienen su galardón. Y se observa más adelante con la regla áurea, cuando dice, si quieres, haz a los demás primeramente si quieres que te hagan a ti. Entonces, básicamente eso es entrar y buscar estar en un balance. Que es complicado, digo, hay que ser conscientes que también es complicado porque creo que todas las personas tenemos alguna carencia emocional, alguna carencia en nuestra formación que nos impide darnos cuenta de esa deficiencia. A lo mejor creciste en abundancia, lo tienes todo, nunca te vas a dar cuenta de lo que es la necesidad de tener que trabajar para comer. A su opuesto, a lo mejor en tu vida sabes lo que es ponerte un par de zapatos, o en tu vida sabes lo que es comer 3 veces al día. Es más, a lo mejor en tu vida jamás has comido todos los días una vez. No sabes lo que es tener un techo. Conoces de maltratos, conoces de humillaciones, y no conoces que te traten con dignidad. Y el día que tienes todo eso, vas a hacer con eso. Entonces, aquí es un llamado del Señor Jesucristo a que sí seamos conscientes de nuestro entorno, de lo que somos, de lo que nos rodean, y sí darnos cuenta de esas deficiencias que llegamos a tener. Por eso yo les mencionaba el ejemplo de que, bueno, si te dicen negro, no vas a quemar a una ciudad. Si te dicen güero desabrido, tampoco te vas a sentir mal. Si te dicen alguna palabra ofensiva, no tienes por qué cargar con ella. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchas ocasiones, como dice también el viejo refrán, la burra no era arisca, la hicieron. Entonces también en muchas ocasiones sus respuestas son un mecanismo de defensa a las agresiones del entorno, que es algo muy normal, biológicamente es aceptable, pero podemos ver que el Señor Jesucristo lo que hace es un llamado a superar lo que somos biológicamente, a evolucionar, a mejorar muchas de nuestras circunstancias. Pero bueno, uno dirá, bueno, pues es que el Señor Jesucristo bajó de los cielos, hijo de una virgen, la corte celestial estaba a su disposición. Bueno, pues para que quedara más claro toda esta situación, podemos ver que él no la tuvo tan fácil al final. Y podemos ver que incluso él maneja el concepto del perdón, no que lo hable, no que lo diga directamente, en los textos que lo vamos a ver, pero sí en la acción. Veamos lo que dice Lucas 22, 39 al 53.
Te leo, mi hermano Pablo. Sí, hermano, por favor. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 11 tribus de Israel. Dijo también mi Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y yo le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: Cuando os envío sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Hasta cuál dijiste, mi hermano? Del 39 al 53. Lucas, ¿sí? 39. Leí mucho antes. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: Basta. Y saliendo se fue como podía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta, ya, dejad. Y tocando su oreja le ganó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo yo estado con ustedes, con vosotros cada día en el templo. No extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así es, hermana, gracias. Sí, hermana. Bueno, aquí podemos ver 2 puntos muy importantes en este pequeño párrafo. Uno de ellos, aquí leyendo Lucas 22, del 39 al 53, podemos ver que el Señor Jesucristo se puso a orar porque él ya presentía. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior hablábamos de que
¿Con qué nivel de espiritualidad hay algunas personas que presienten las cosas o pueden visualizar las cosas de una manera distinta a la que una persona común y corriente lo puede ver? En este caso el Señor Jesucristo ya presentía, o ya se había dado cuenta que ya iba a morir, que es después de que en la mesa con los apóstoles marcó o dijo quién le iba a delatar. Entonces podemos ver que él ya se fue a orar. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? El tema de estar en paz y poder estar tranquilo y sereno para el siguiente evento. ¿Qué tan consciente estaba ya de su situación? Que el mismo estrés, lo que comúnmente llamamos nerviosismo, ¿sí?, le provocó un sudor tan estresante que en el mismo sudor ya salía sangre. ¿Con qué nivel de angustia él estaba? Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos podido experimentar una situación angustiante a ese grado de que nuestro cuerpo transfiere sangre? Creo que todavía no nos encontramos en esa situación, pero sí nos hemos encontrado en situaciones angustiantes. Entonces, pero vean, aquí el ejemplo se debe mantener incluso cuando la situación es demasiado angustiante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con los apóstoles? Salió huyendo, se abalanzaron contra los militares y contra los representantes de los sacerdotes. No. Eso sí, se mantuvieron firmes, se mantuvieron serenos, ¿sí?, inquebrantables. Tan es así que cuando uno de ellos perdió los estribos, sacó la espada y la cortó y le cortó la oreja a un empleado de un sacerdote. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que dijo, bueno, ¿saben qué? Pues no pierdan una calma, mantengámonos serenos, le colocó la oreja y todavía hizo la aclaración en que a hierro mata, a hierro muere. O sea, ¿con qué nivel de templanza, sabiendo lo que iba a suceder, el Señor Jesucristo se mantuvo? Pero el ejemplo no termina ahí. Continúa en Lucas 22, 63 al 65, yo se los leo. Dice, ahora bien, los varones que lo custodiaban se pusieron a burlarse de él y le pegaban. Y después de cubrirlo preguntaban y decían, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y seguían diciendo otras muchas cosas en blasfemia contra él. Y él, ¿en qué momento contestó? Jamás. Se mantuvo sereno. Podemos decir, bueno, ¿quién de nosotros mantiene esa serenidad? Creo que todo nos ha sucedido que cuando nos sentimos agredidos o lastimados, lo que sucede también es que podemos llegar a contestar de una forma, pues, a lo mejor con la misma intensidad. Lucas 23, del 1 al 7. De modo que la multitud de ellos se levantó toda y lo condujeron a Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron, a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le hizo la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En respuesta a él dijo, tú mismo lo dices. Entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la muchedumbre, no hay ningún delito en este hombre. Pero ellos empezaron a insistir diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, sí, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír aquello, Pilato preguntó si el hombre era Galileo.
y después de averiguar que era de la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Vean cómo a todas las personas que son justas, las personas que actúan de manera correcta, que hacen las cosas de la mejor manera, pueden caer en una situación de cárcel, pueden caer en situaciones en las cuales se les difame, ¿sí? Y vemos cómo aquí el Señor Jesucristo lo difamaron. Lo difamaron diciendo que Él andaba alborotando a la gente, que Él decía que no se pagaran los impuestos, que Él blasfemaba en decir que era el rey de los judíos. ¿Y en qué momento el Señor Jesucristo dijo que no se pagaran los impuestos? No fue él mismo el que dijo cuando la moneda de quién era la imagen que está en la moneda, dice del César, dar a César lo que es de César. Él entonces en qué momento dijo que no se contribuyera con el gobierno, de ninguna manera. Más sin embargo, sí, siempre lo que predicó y lo que dijo fue el hecho de tratar de una manera correcta al prójimo. Entonces, ¿qué tiene que ver los impuestos con tratar de una mejor manera al prójimo? De ninguna manera. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Que simple y sencillamente a los sacerdotes sintieron amenazado su poder, el poder sobre el pueblo judío, ya que el Señor Jesucristo, al enseñarle al pueblo a razonar, a pensar, a ser independientes en su forma de pensar, ya les estaba quitando el dominio mental de los sacerdotes hacia el pueblo. Por eso es importante que todos nosotros nos demos a la tarea de razonar todo lo que leemos, de analizar todo lo que leemos de la Escritura, y de igual manera transmitir ese conocimiento de una manera pura a los demás, no para doblegar, no para controlar, no para someter a los demás a la voluntad de uno. Porque podemos ver que desde el inicio nuestro Dios, Adán le dijo, bueno, por cuanto escuchaste a tu mujer, o sea, sometiste tu voluntad a la voluntad de tu mujer y no obedeciste un mandamiento. Aquí nosotros de igual manera. Hay que observar los mandamientos de Dios, someternos a los mandamientos de Dios, pero no someternos a la autoridad de nadie más. A lo que voy con esto. Una cosa es que trabajes en conjunto con alguien más y hagas equipo, lleguen a acuerdo para un objetivo común, y otra cosa es de que esa persona te domine. Por alguna razón, es lamentable que a lo largo de la historia de los seres humanos siempre han buscado el dominio, una manera de dominar los hombres a los hombres. Hay por ahí un viejo chiste que dice cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo. Y le pregunta a un niño a su papá, y el señor le contesta y dice, bueno, el capitalismo es la dominación del hombre por el hombre. Y en el socialismo, papá, es la explotación del hombre por el hombre. Entonces sale lo mismo, ¿no? Y aquí nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó fue algo muy distinto, que busquemos ese balance no solamente como persona, sino también como sociedad. Recuerden que mencionábamos, bueno, si yo soy pobre, no tengo nada, no tengo zapatos, el rico me tiene que dar a mí nada más porque yo soy pobre, el rico no te tiene por qué dar. No está obligado el rico a dar, más sin embargo, el rico tampoco tiene por qué explotarte de más. ¿Sí? Vean cómo entramos en el todo del balance. Ahora, el pobre, si quiere obtener más, tiene que trabajar más. Si quiere vivir con lo necesario, está bien. Si quiere hacerse millonario, está bien. Pero siempre debemos estar conscientes de qué es lo que tenemos que trabajar para conseguirlo. Y en ningún caso, minimizarnos. Por ahí nuestro hermano Saúl
nos hizo el favor de desarrollar un tema respecto de la riqueza y la pobreza, que es muy interesante también veanlo, ver el desarrollo, y podemos entender que realmente la pobreza como tal no existe. No somos pobres, simplemente tenemos menos cosas que un distinto. ¿Sí? Pero aquí la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. ¿Sí? Por eso el desarrollarse intelectualmente te ayuda mucho en conocer de historia, en conocer de arte, en conocer de música, es lo que te ayuda a enriquecerte y mejorar como persona. Continuamos con el texto de Lucas 23, 13 al 25. Leo. Sí, por favor. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Magdalena. Lucas 23, del 13 al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, les dijo: me habéis representado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogando yo delante de vosotros no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusa. Y ni aun Herodes, porque os remití, y he aquí nada digno de muerte he hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigar. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este de una vez, y suéltenos al Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por decisión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos gritaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos querían. Y le soltó a aquel que había dicho echado en la cárcel por sedición y por homicida. Y aquel había pedido, y entre a Jesús y la voluntad de ellos. Ok, gracias, Luis. Bueno, aquí es importante que observemos algo. Pueden ver que Pilato era un hombre muy inteligente, y en esa inteligencia, como líder que estaba en ese momento, pueden ver que él no encontró la culpa o encontró error del cual se le acusaba al Señor Jesucristo. Él simple sencillamente analizó la situación y dijo: bueno, este hombre no es lo que ustedes me están diciendo, pero ¿qué creen? Como buen romano, respetando las costumbres de cada región conquistada, dijo: bueno, pues esta situación para mí no es. Yo se los entrego a ustedes júzguenlo conforme a sus costumbres, y ese ya es asunto de ustedes. Yo no me quiero involucrar. ¿Por qué no se quiso involucrar? ¿Por qué no le convenía a Roma tomar esta situación en sus manos? ¿Por qué la sangre del Señor Jesucristo cayó directamente sobre los judíos y no sobre los romanos? O sea, la sangre, el valor que tiene, la importancia que tiene, aún en nuestros días, aunque no lo quieramos reconocer, la sangre tiene un valor muy importante. Entonces, ¿por qué no quiso Roma ese sacrificio sobre su cabeza? ¿Y
por qué los judíos sí clamaron y que esa sangre se derramara sobre sus cabezas. Vean la importancia de la situación y vean la responsabilidad en la cual se incurrió como judío al exigir que esa sangre fuera derramada sobre los judíos. ¿Podemos ver lo delicado de la situación? Ahora bien, ¿hasta qué punto los seres humanos podemos ser tan aferrados en el egoísmo, en nuestras ideas, en lo que se tiene que hacer, como yo digo las cosas, que los sacerdotes se aferraron y dijeron adelante, vamos a colgarnos de un palo, de un madero? ¿Por qué? O sea, ¿qué tan afectados se sentían ellos que decidieron soltar a un homicida, a un alborotador y no a una persona justa? Ve nada más a qué grado podemos llegar cuando somos muy aferrados con nuestras ideas equivocadas. Somos capaces de mandar a la cárcel a una persona inocente. Podemos decir, bueno, es que todo eso ya estaba escrito, que así tenía que suceder, para que nosotros los gentiles, los goyim, como nos dicen los judíos, para que nosotros los goyim pudiéramos tener acceso a esta promesa. Efectivamente, gracias a que la sangre del Señor Jesucristo se derramó, nosotros podemos tener acceso a esa promesa. Pero vean cómo todo se conjuga, todo coincide para que se diera la muerte del Señor Jesucristo. Un pueblo dominante como los romanos, un pueblo terco como los judíos, y una muerte de un inocente para darnos acceso a nosotros. Pero además aquí viene otra parte importante. Veamos lo que dice Lucas 23, del 32 al 34. Sí, Lupita, por favor. Junto con Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado la calavera, los precipitaron a él con él, a los dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se esparcieron sus ropas diciéndoles a suerte. La gente, hasta el 34. No, vamos al 34, Lupita, gracias. Bueno, y aquí ven el 34 dice, pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Además, para repartir sus prendas de vestir, echaron plata. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿a poco no, en esa situación, a poco tú no estás consciente cuando le sueltas un golpe a alguien más? ¿A poco los soldados no estaban conscientes de que le estaban clavando una corona de espinas en la cabeza? ¿A poco no estaban conscientes de los golpes que le estaban dando con el látigo, con punta de gancho, que en el momento en que tocaba su carne, le arrancaban los pedazos de carne de la espalda? ¿A poco no veían eso? No estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y sin embargo, vean el nivel de conciencia del Señor Jesucristo, porque cuando eres una persona muy consciente eres capaz de perdonar muchas cosas, incluso el que te maltratan físicamente. Porque tú eres consciente que la otra persona no es consciente. ¿Qué sucedió en el momento?
que los judíos se dejaron llevar por la euforia del momento. ¿Sí? Simplemente hoy en día, 2000 años después, alguien me puede decir cuál es la personalidad general, el común denominador no judío. Porque como mexicanos en el mundo nos conocen que somos de tal modo. Al judío, ¿cómo se le conoce? Podemos ver que los árabes y los judíos son muy extremistas. Es gente muy aferrada. Imagínense hace 2000 años, o como eran. Supongamos que es igual que... Entonces, a lo que voy con esto es que en el momento, con el calor de la emoción, de la euforia religiosa, de que están condenando a aquel que blasfemó en contra de Dios, aquel que osó decirse que es hijo de Dios, aquel que se atrevió a no respetar las leyes de Moisés porque se atrevió a trabajar en sábado, aquel que se atrevió a convivir con las mujeres pecadoras, con los recaudadores de impuestos y con los bebedores de vino. ¿Merecía ser castigado? En términos religiosos, claro que merecía ser castigado. Simplemente hoy en día ustedes pueden ver a alguien que es demasiado religiosa, cómo ve a otras personas, cómo juzga al que se toma una cerveza, cómo juzga al que comete un error. Y hablo 2000 años después. Entonces, créanme que en ese momento se dio la situación para que el Señor Jesucristo, aunque no tuviera delito que perseguirse, lo condenaran a muerte. Y lo condenó su misma gente, siendo los mismos sacerdotes los que se encargaron de ello. Pero el punto aquí es el nivel de perdón que él tenía, porque dijo, a pesar de ser golpeado con la corona de espinas, con la piel arrancada en trozos, con sed, golpeado, con hambre, y aún así todavía con el nivel de compasión, de piedad y de amor, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si a ti te roba un cleptómano, chivo, si a ti te roba un cleptómano, ¿qué le harías? Ya sé. Gloria. Si a ti te roba un cleptómano, ¿qué le harías? Si a ti te roba alguien que... Oye, me salí sin... ¿Dónde? Me salí sin querer. Pues nada, porque el hombre tiene un daño, tiene una enfermedad. Pero si tú no sabes que es cleptómano... Ah, no, si no sé, lo meto al bote. Ahí es el detalle. Primero el Estado y después el hijo. Pues sí, todos son culpables, hasta que se demuestre lo contrario. Que no era al revés. Entonces podemos ver cómo 2000 años después aún nos cuesta trabajo asimilar ese nivel de conciencia. No sé si me doy a entender. 2000 años ya pasaron y aún no hemos podido asimilar ese nivel de conciencia. Porque lo primero que hacemos es tratar de desquitar nuestro enojo, nuestro coraje. Y vean cómo el Señor Jesucristo en ningún momento pidió que se mandara una legión de ángeles para que nos defendieran y nos protegieran. Es más, aún resucitando, ya en nivel espiritual, o sea,
qué no dijo y por qué no trajo una legión de ángeles que acabó con todos los hebreos? Lo habían imaginado. ¿A poco no sentía coraje? ¿No sentía ese dolor en la piel, en la cabeza, en la espalda, para tratar de desquitarse? Mira lo que no tocamos. Adelante, Cristian. No sé, esto sí cuenta. Después se arrodilló, me dijo fuerte, con voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado y mucho esto, que durmió en el Señor. O sea, ¿no? Así es. Entonces, créanme que al analizar esa situación, su nivel de conciencia, porque solamente los seres muy conscientes realmente comprenden lo que es el amor puro. No estoy hablando del amor romántico, del amor de papá, de mamá, de hijos. Estoy hablando de ese verdadero amor. ¿Sí? Y solamente el Señor Jesucristo, con su nivel de conciencia y de espiritualidad, pudo compartir y perdonar esas situaciones. Pero nosotros estamos muy lejos. Yo considero que aún estamos muy lejos. Yo analizando y entendiendo ese nivel de conciencia que tiene el Señor Jesucristo, yo aún me considero que estoy muy lejos de poder llegar a ese nivel. Se trabaja, sí, constantemente trato de corregirme, sí, pero créanme que hay momentos en que yo hablo por mí. Hay momentos en que muy bien, o sea, se están pasando y están abusando de mí. Y llego a explotar. Pero también el reconocer en qué estoy fallando y cómo puedo superarme a mí mismo esas deficiencias, es un trabajo día a día. Es un trabajo constante. Porque además hay que observar el ejemplo que el Señor Jesucristo puso de aquel hombre que estaba en el templo orando y ese hombre decía: gracias Señor te doy porque me bendices, mis bienes son muchos, tengo empleados, mis hijos son hermosos, tengo una bella esposa, por todas tus bendiciones, gracias, que no soy como el de al lado. Este es un pecador, este es un recaudador de impuestos, este maltrata a la gente. Mientras tanto el recaudador de impuestos decía: Señor, perdóname porque he pecado, porque soy una mala persona, porque soy ineficiente, porque... O sea, el reconocer lo que tú eres es más complicado. Y aún así el Señor Jesucristo dijo de aquel hombre: ese hombre saliendo de aquí está saliendo más justo de aquel y está diciendo que lo tiene todo y te da gracias por todo. Entonces, creo yo que esa enseñanza de hace 2000 años, que a muchos seres humanos les queda enorme, que los que nos metimos en este camino es porque queremos crecer, pero realmente el camino todavía es muy largo. Es muy largo porque tratar de por lo menos acercarnos a esa medida, a esa talla, hay que trabajar en eso. Y es un trabajo personal, porque en realidad, o sea, si viene el hermano que viene enfrente de ti y te hace notar todos tus errores, pues sí, pero pues, son mis errores, gracias por participar. Y aún así el Señor Jesucristo dijo: ves lo que tu vecino de enfrente tiene la paja en el ojo, pero tú no ves la vida que tienes en el tuyo. Entonces, cada quien se va a responsabilizar, cada quien debemos observar nuestras deficiencias y cada quien tenemos que trabajar en ello. Pero el darnos cuenta de esas deficiencias, es un trabajo de conciencia muy, muy, muy elaborado, muy pesado. ¿Y cómo es el que nos puede ayudar a tener esa conciencia?